Hola, bienvenidos a este espacio donde vamos a compartir algunas precisiones acerca de la ecuación canónica de la elipse cuyo centro se encuentra en el origen del plano cartesiano. Para determinar esa ecuación canónica vamos a considerar los ejes de la elipse como los ejes de coordenada y como coordenadas de los focos los puntos F con coordenada C, 0 y el punto F' con coordenada menos C, 0. Si P es cualquier punto de la elipse, por definición la suma de las distancias desde ese punto P a los focos F y F' es una constante que se denota como 2A. Por tanto, vamos a llegar hasta esta expresión. Y a partir de esa expresión podemos determinar entonces, teniendo esta elipse que está aquí y cuyos focos se encuentran sobre el eje X, ¿sí? La distancia desde P hasta el foco F vendría a ser este segmento que tenemos aquí, y la distancia desde P hasta el foco F' viene a ser el segmento que está ahí en rojo. ¿Cómo puedo determinar yo la distancia, una expresión para la distancia de este segmento amarillo, que es la distancia desde P al foco F? Me voy a valer de algún truco geométrico. Voy a completar este triángulo que tenemos aquí, miren, un triángulo rectángulo. A este lado de aquí, que es uno de los catetos, lo voy a llamar H, y a este lado de acá, que es otro cateto, lo voy a llamar Z, ¿sí? Lo voy a llamar Z. Por teorema de Pitágoras, la distancia desde el punto al foco elevada al cuadrado, que es conocida aquí como la hipotenusa, tiene que ser igual a la suma de Z, a la suma de H y Z, elevados ambos al cuadrado, es decir, la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, yo puedo definir aquí quién es H y quién es Z. H es igual a Y, puesto que esta distancia que tenemos acá, para yo recorrer esa distancia, inicio desde un valor en 0, ¿sí? Inicio desde un valor en 0 en Y hasta llegar a este valor de aquí. Por tanto, esa distancia corresponde a Y. Y esta distancia que está aquí, entonces, por los elementos de la elipse, sabemos que este valor de aquí hasta acá corresponde a C, ¿sí? Y como he recorrido desde aquí hasta acá, hasta este punto, una distancia X, entonces la resta de esas dos distancias me va a dar esa distancia Z de ahí. Por lo tanto, Z será igual a tener X menos C. Reemplazando eso en esta expresión, vamos a tener que la distancia desde P hasta el foco va a ser H, que en este caso es Y elevado al cuadrado, más X menos C al cuadrado, que en este caso es Z, X menos C elevado al cuadrado. Este también va elevado al cuadrado. Ahora aplico raíz cuadrada en ambos lados. De aquí sale la distancia del punto al foco. Va a ser igual, y esto escribiéndolo, reorganizándolo, nos quedaría X menos C al cuadrado, la raíz cuadrada, más Y al cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso. Entonces tenemos esta expresión de aquí. Y esta expresión de acá, hacemos un análisis parecido. Ahora tenemos este mismo cateto H, ¿sí? Y tenemos otro cateto que se nos forma aquí desde el punto F, desde el punto, este punto que está aquí, hasta el punto F'. Vamos a llamar a eso, vamos a llamarlo W. Y W va a ser igual a ¿qué? W va a ser igual a toda esta distancia X que tenemos aquí, más esta distancia que tenemos de aquí hasta acá, que corresponde también al valor de C, ¿sí? Corresponde también al valor de C. Por tanto, W va a ser tener X más C. Entonces, sabiendo eso, la distancia desde P hasta el punto F', ya aplicando todo el análisis y aplicando teorema de Pitágoras, vendría a ser igual a X más C elevado al cuadrado más el valor de H, que en este caso es Y elevado al cuadrado. Si yo sumo esas dos expresiones, esta expresión con esta expresión, eso tiene que ser igual a 2A. Entonces,
Eso es tener esto de x menos c al cuadrado más y al cuadrado, esta raíz cuadrada la sumo con la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado, y esta suma por definición es igual a 2a. Haciendo o aplicando algunas reglas del álgebra y haciendo algunas operaciones, vamos a llegar a la expresión x cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Esta es la expresión o la ecuación canónica para una elipse cuyo centro está en el origen, y además de eso, fíjense que esta elipse tiene los focos sobre el eje X, ¿sí? Entonces, esta ecuación es para la elipse cuyo eje focal es el eje X. Ahora, si los focos de la elipse están sobre el eje Y, es decir, si la elipse tuviera esta orientación, entonces la ecuación se puede reescribir como, o toma la forma y cuadrado sobre a al cuadrado más x cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Entonces, esta otra ecuación canónica es la ecuación para la elipse cuyo eje focal es el eje Y, ¿sí? Entonces tenemos esas dos ecuaciones. Ahora, ¿cuándo aplicar una y otra? Si nos damos cuenta, para esta elipse, donde este es el punto A' y este es el punto A, y esta distancia de aquí a aquí corresponde al valor de A, para esta elipse, que tiene aquí el punto B y aquí está el punto B', para esta elipse, el valor de A siempre va a ser mayor que B. Entonces, cuando nos encontremos una ecuación de esta forma y el valor de A sea mayor que el valor de B, esa ecuación va a tener, esa elipse va a tomar la forma de esta ecuación canónica, ¿sí? Para encontrar su ecuación o su expresión canónica va a tomar esa forma. Si por el contrario B es mayor que A, entonces la ecuación va a tomar esa forma que tenemos ahí. Tenemos un ejemplo. Nos piden trazar la gráfica de la elipse cuya ecuación es x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Escribe las coordenadas de los focos y el centro. En este caso, esa ecuación la podemos reescribir como x cuadrado sobre 25, que es tener 5 al cuadrado, más y al cuadrado sobre 9, que es tener 3 al cuadrado, igual a 1. En este caso, como 5 es mayor que 3, entonces 5 va a tomar el valor de A, este va a ser A y este va a ser B. Por tanto, la ecuación que toma esta forma, la ecuación toma la forma x cuadrado sobre a cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado, que es igual a 1. Esa ecuación tiene esta forma, ¿sí? La primera que encontramos acá. Por tanto, el eje focal va a estar sobre el eje X. Ese va a ser el eje focal. Bien, para estas dos ecuaciones, esto no lo habíamos mencionado, vamos a escribirlo por aquí a un ladito. Para estas dos ecuaciones siempre se va a cumplir, lo voy a encerrar aquí, que b al cuadrado es igual a al cuadrado menos c al cuadrado. Para ambas ecuaciones se cumple eso. Entonces, como para ambas ecuaciones se cumple eso, a partir de los valores de a y b yo puedo encontrar el valor de c. Ahora, ¿para qué me sirve ese valor de c? Me sirve para determinar otros puntos de interés de la elipse. Entonces, como se cumple que b cuadrado es igual a al cuadrado menos c al cuadrado, al despejar c de aquí, de esta ecuación, nos quedaría que c va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, como tenemos esa igualdad, entonces reemplazando, c va a ser igual a la raíz de a al cuadrado, que es tener
esto que está aquí, que es igual a 25, menos 3 al cuadrado, que es 9. Por tanto, C va a ser igual a tener la raíz de 16 y por tanto C va a ser igual a 4. Entonces ya tenemos A, tenemos B y tenemos C. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, eso nos sirve para determinar los puntos, los vértices de la elipse. Para trazarla necesito los vértices. El centro. Sabemos que como esta ecuación tiene esta forma, entonces el centro se encuentra en el origen. Por tanto, el punto C o centro, que es diferente a esta C que tenemos acá, llamémoslo O para no confundirnos, el punto O, que es el centro en este caso, va a tener las coordenadas 0,0 porque está en el origen del plano cartesiano, ¿sí? Entonces, si yo trazo un esbozo de la elipse, donde este es el centro, el punto O, vamos a llamarlo así, la elipse tiene los focos, vamos a determinar dónde están los focos. Entonces, recordemos que F' tiene sus coordenadas en menos C,0, que es este punto que está aquí, F', y el foco F tiene sus coordenadas en C,0. O sea que, como C es igual a 4, F' tiene las coordenadas en menos 4,0 y F, el foco F, tiene las coordenadas en 4,0. O sea que aquí estos puntos tienen la coordenada menos 4,0 y este tiene la coordenada 4,0. Y este, que es el centro, pues sabemos que está en el punto 0,0. Voy a ayudarme de GeoGebra, ¿verdad?, para graficar esta elipse que nos describen ahí en el problema. Y GeoGebra me va a pedir a mí que grafique primero los focos y un punto. Entonces ya sé que los focos están en esas coordenadas, ¿verdad?, que el centro está ahí, pero necesito un punto por el cual pase la elipse. O sea que como yo tengo aquí los vértices B, B y B', y tengo los vértices A y A', entonces yo podría calcular cualquiera de esos vértices para poder trazar la elipse. Vamos a calcularlos todos, aunque solo necesito uno. ¿Cómo calculo el vértice B y B'? Estos dos, pues sabemos que la distancia desde el centro hasta B corresponde al valor de B, ¿sí? Entonces, el valor de B en este caso es 3. Ahora, como aquí estamos en coordenadas 0,0, este punto al trasladarse 3 unidades en el punto, en el eje Y, pues va a tener coordenadas 0,3. Y este al trasladarse hacia acá abajo 3 unidades va a tener las coordenadas 0,-3. El valor de A, ¿qué me determina? El valor de A es esta distancia desde el centro hasta el vértice. Ese va a ser el valor de A. Entonces, como A equivale a 5, al trasladarse este punto A hacia la derecha 5 unidades, va a quedar en las coordenadas 5,0 y este punto A' va a quedar con coordenadas menos 5,0 porque se traslada este punto hacia la izquierda en el eje de las X, entonces las coordenadas van a ser menos 5,0. Ya teniendo todos esos puntos de interés de la elipse, yo me puedo ir acá a GeoGebra y voy a trazar entonces la gráfica de esa elipse que tenemos ahí. Entonces voy a ubicar primero el centro, lo voy a llamar O, que es igual a 0, abrimos paréntesis, 0,0, ahí aparece el centro de la elipse. El punto F' tiene las coordenadas menos 4,0, ahí aparece F'. El punto F tiene las coordenadas 4,0 y voy a ubicar los demás puntos. Voy a ubicar A, que tiene las coordenadas 5,0. Voy a ubicar A', que tiene las coordenadas menos 5,0. Ahí aparece A'.
voy a ubicar B, que tiene las coordenadas 0,3, y voy a ubicar B', que tiene las coordenadas 0,-3. Necesito solo uno, pero los voy a ubicar los cuatro para que ustedes vean cómo se ubican en el plano. Ya ustedes teniendo esos 4 puntos, pues podrían trazar la gráfica uniendo los vértices. Aquí en GeoGebra nos vamos a la opción elipse, seleccionamos los 2 focos y por último seleccionamos un punto de la elipse por donde pase la elipse cualquiera. Puede ser el punto A o puede ser el punto B o A' o B', cualquiera de esos. Y ya GeoGebra me ha trazado la elipse. Acá nos muestra la ecuación. Ahora nos la muestra en forma de la ecuación general. Vamos a buscar la forma que hemos estado estudiando, que es esta. Y nos fijamos que esa ecuación es x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 9 igual a 1, que concuerda con la ecuación que nos han dado acá en el problema que nos pidieron resolver. Entonces, de esa forma yo puedo encontrar los vértices de la elipse, encontrar los focos, encontrar el centro, y además de eso puedo trazar la gráfica de esta. Bien, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado esta explicación, que les sirva mucho. Nos vemos en una próxima ocasión.